Bienvenido nuevamente. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? ¿Sí? Qué alegría estar juntos, aprender juntos, avanzar juntos, alabar juntos. Y como pueden ver, tengo un piano por ahí. Vamos a hacer una predicación un poco diferente hoy día. Voy a usar el piano, no una decoración, se los prometo. Vamos a tener tiempo donde vamos a cantar juntos, a alabar juntos. Es precioso poder expresarse al Señor con la música, con alabanza. Precioso recordar sus promesas a través de la música. Muchas veces la música nos recuerda y nos ayuda a expresar muchas cosas al Señor. Los cantos nos ayudan a declarar esas cosas poderosas, entregar nuestras cargas también al Señor en medio de la alabanza. Y hoy vamos a hablar de la importancia de predicar, la importancia de compartir nuestra fe, de evangelizar, de compartir el evangelio. Y también los cantos son en sí una predicación, son una actitud, un testimonio a los demás. Y también antes de salir a predicar, tenemos que muchas veces asegurarnos que nuestros labios estén llenos de alabanza, lleno de acción de gracia por el Señor. Seguimos con nuestra serie, las armas del creyente. Y como les decía, hoy vamos a hablar de una parte de la armadura, pero es una parte en la que no pensamos mucho, como que no se nos viene necesariamente a la cabeza inmediatamente, y quizás nos pueda hasta sorprender que Pablo hable de eso. Cuando pensamos en la armadura de un soldado romano, ¿en qué pensamos? Siempre pensamos en lo más llamativo, en lo que más nos gusta, lo que consideramos más importante, más poderoso, más relevante para la defensa o para atacar. Por ejemplo, la espada, el escudo, el casco, la coraza. Y es normal que un soldado romano sin espada. ¿Qué podría hacer un soldado sin espada, sin poder atacar a su enemigo o sin defenderse? ¿Qué un soldado romano sin toda su armadura de metal para protegerse, sin su escudo, sin su casco? Un soldado sin armas y sin armadura no puede avanzar de forma segura. No puede ganar terreno fácilmente contra su enemigo, no puede atacar, no puede resistir fácilmente. Un soldado sin armadura y sin arma está expuesto ¿a qué? A ser atacado, a ser herido. Y está condenado a mucho más seguido huir que enfrentarse al enemigo con armas. Condenado a perder terreno. Y tal como hemos visto en los últimos mensajes, Pablo hace un gran énfasis en lo que es resistir. Y nos habla mucho de armas de defensa. Nos habla de mantenernos firmes, mantenernos en posición. Eso hemos estado viendo juntos en todo este pasaje que hemos estado estudiando en Efesios 6 sobre la armadura del creyente. Pablo solo nombra un arma que tiene potencial de atacar y es la espada. Pero ¿sabe que hay algo que también encuentro muy interesante con esta descripción que Pablo hace de la armadura de Dios? Y es el tercer elemento que nombra y que veremos hoy. Pablo habla de los pies del soldado. Y vamos a ver esto en detalle y comprender lo que los pies nos pueden enseñar. Pero antes de leer nuestro texto, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto. Primero, Pablo habló de ceñirse con el cinturón de la verdad y vimos la importancia de la verdad en nuestro mensaje. Hace 2 semanas atrás, la verdad del evangelio, la verdad sobre la guerra espiritual, la verdad sobre nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo santo. Y luego nos habla de protegernos con la coraza de justicia. Y vimos la importancia de proteger nuestros corazones, la importancia de comprender la justicia de Dios y también de vivirla. Y cuando encontramos que esta enumeración ya se está poniendo interesante, que Pablo solo está como preparando el terreno para algo más de peso, para armas más interesantes para nosotros, se pone a hablar de los pies de los soldados. Sus pies. ¿Por qué los pies? Pablo ya nos habló del cinturón que afirma todo, nos habló de la coraza. ¿Qué tiene en mente cuando nos habla de los pies? Quiero proponerle que nuevamente Pablo encuentra su inspiración en el Antiguo Testamento. Tal como lo hemos visto en los mensajes anteriores, particularmente en el libro de Isaías, en este caso es Isaías 52:7. Que dice lo siguiente, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué noble misión la del mensajero que trae buenas noticias. Todos lo hemos vivido, recibir buenas noticias, recibir el correo, encontrar algunas cartas. A nadie le gusta encontrar, ¿qué no nos gusta encontrar? Facturas, deudas, algo, no sé, la policía te paró y te llegó la sorpresa. Ese tipo de cosas no nos gusta.
Pero el mensajero que trae buenas noticias, qué bendición para nuestras vidas. Qué precioso el mensajero que trae buenas noticias. Hay una conexión muy importante entre los pies y el mensajero. Los pies, y en el caso de Efesios, Pablo está usando esta imagen de el soldado. Los pies le permiten llevar a cabo su misión, avanzar. Le permiten también estar firmes. El calzado le permite resistir, no deslizar. Volveremos a esto en unos instantes, pero recuerde que en esta imagen que Pablo está usando, está hablando de soldados, pero si vamos a decir que somos soldados, entendamos que somos soldados de un ejército diferente. Somos soldados no de cualquier ejército. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, dijo Jesús. En todo el reino de Dios es diferente. Mismo en su ejército, mismo en su guerra, en su forma de luchar. Y como decía, los pies son parte importante del cuerpo. Con los pies te puedes desplazar. Y en el caso de los soldados, los pies les permiten no solo moverse, pero también mantenerse firmes. La Biblia habla muchas veces de los pies, de caminar o de andar, y cuando lo hace, cuando habla de camino, muchas veces está haciendo referencia al estilo de vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Estilo de vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice el Salmo 1, versículo 1. Jesús dijo, espacioso es el camino que lleva a la perdición, en Mateo 7:13. El camino que el hombre toma representa la actitud total de su vida, su conducta. Y quiero hacerte la pregunta hoy. ¿Cómo están tus pies? Tengo callos, dicen algunos. A veces nuestros pasos nos llevan por lugares difíciles. Espiritualmente también, en tu conducta también. ¿Dónde te han llevado tus pies? ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Están tus pies firmes? En el tiempo de Pablo, habían varios tipos de calzados para los pies de los soldados, pero los comentaristas bíblicos están todos como de acuerdo con decir que Pablo está probablemente hablando de una clase de calzado que usaban las legiones romanas en sus pies, que eran unas sandalias llamadas caligas que van a aparecer en las fotos siguientes. Parecen zapatos para jugadores de fútbol. Eran hechas de cuero y les servía a equiparse para caminar largas distancias. Le daba una postura sólida para usar su lanza o para luchar con su espada. Por eso tenían clavos para impedir que se deslizaran, pero al mismo tiempo no les permitían correr fácilmente. Eran hechas para que pudieran enfrentar al enemigo, mantenerse firmes, resistir, no para huir, no para arrancar. Si el soldado quería correr rápido, debía quitarse esas sandalias. Estar calzado quería decir estar dispuesto a hacer frente al enemigo, ganando cada vez más terreno. Iglesia Nueva Vida, como pueblo de Dios, el Señor nos manda a calzar nuestros pies para hacer frente al enemigo, para resistir con firmeza y para hacer avanzar el reino de Dios cada día más, un paso a la vez, pero siempre hacia el frente, nunca hacia atrás, sabiendo que el Señor es quien nos da la victoria en todo tiempo. Y teniendo esto en cuenta, vamos a ver tres cosas hoy. La importancia de mantenernos firmes en el Evangelio, la importancia de predicar ese Evangelio y la importancia de cuidar nuestro caminar. Veamos juntos nuestro texto de hoy, Efesios 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Otras traducciones dicen calzados con los pies con la preparación del Evangelio de la paz o mismo con el celo por anunciar el Evangelio de paz. El mensaje de hoy lleva por título escuchar para creer. Parte primordial de hacer avanzar el reino de Dios es predicar el Evangelio para que todo el que te oye tenga la oportunidad de conocerlo y de creer. Por eso Pablo dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso lo dice la palabra en Romanos 10, 17. Y siguiendo lo que vimos concerniente los pies y los calzados de los soldados romanos, vamos a comenzar por ver la importancia de que nuestros pies nos mantengan firmemente arraigados en esa verdad que es el Evangelio.
tenemos una roca firme sobre la cual ser edificados, sobre la cual afirmarnos y sujetarnos, y es Jesucristo. Pablo escribe en Efesios 2, versículos 19 y 20, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del reino, del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, dice, la piedra angular. Qué precioso pasaje. Hay una piedra angular, una piedra que sostiene absolutamente todo. Piedra que nos mantiene de pie y sólidamente unidos. Hay una canción que dice: Cristo mi roca firme, anclado estoy en Él, aunque todo esté perdido, feliz siempre estaré. Pongo mi fe en Cristo, Él nunca fallará. Fue fiel por generaciones, ¿por qué me ha de fallar? Él no, Él no, Él no fallará, Él no fallará. Dile de nuevo: Él no, Él no, Él no fallará, Él no fallará, Él no. Qué lindo declarar estas palabras. Estas palabras, como sabiendo que nuestra fe, nuestra vida reposa en una base firme, una sólida verdad, una seguridad eterna, un Dios que no fallará. Y decirlo, leerlo en la palabra, cantarlo, hacer todo lo posible para que tu corazón lo recuerde. Es importante. Tienes un Dios que no falla y que nos dejó esta buena noticia, este evangelio capaz de transformar la existencia humana, mensaje verdadero, mensaje seguro, respaldado por la resurrección. La resurrección es nuestra seguridad, la garantía, lo que respalda que el evangelio es cierto, nos confirma que podemos confiar. Cristo anunció su muerte y resurrección y se cumplió. Por eso la resurrección es lo que más el enemigo ataca. Hay muchos que vienen a la fe y lo que más les cuesta creer cuando son incrédulos, cuando no están seguros, es la resurrección. Lo que más el enemigo ataca. 1 Corintios 15, 14 dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Para qué sirve tener fe en un Mesías muerto? Nosotros creemos en un Cristo resucitado, que ha recibido toda autoridad, todo poder, todo dominio sobre el enemigo. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Tal como dice la palabra en Filipenses 2, 9 al 11, dice: por eso Dios le dio el lugar de más alto honor. Le dio un nombre que es el más importante de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se arrodillen todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese es nuestro Dios, el que nos mantiene firme en todo momento. Y desde el principio los apóstoles se mantuvieron firmes en esa enseñanza, porque vieron con sus ojos a su Mesías resucitado. Nunca tuvieron miedo de decirlo públicamente. Fueron apedreados, fueron torturados, encarcelados, amenazados. No era algo bueno ser cristiano en el tiempo de los apóstoles. Y en muchos lugares hoy día sigue siendo así. Pero la muerte y la resurrección de Cristo es tan real, tan verdad, que ellos no tuvieron miedo de decir lo mismo frente a sus enemigos, invocando ante las autoridades eventos que todos habían visto y que sus enemigos no pudieron negar.
Pedro y Juan, después de sanar a un enfermo en el nombre de Jesús y de predicar el evangelio, fueron arrestados y defendiéndose dijeron en Hechos 4, versículo 9 en adelante, dice: hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Qué atrevidos, qué capaces estaban siendo enfrentados. Y unos versículos más adelante, después de oírlo, la Biblia dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Y en el versículo 16 dicen: es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. No podemos negarlo. La identidad de Cristo como Hijo de Dios, el hecho histórico de su muerte y resurrección son reales y siguen teniendo poder para dar vida donde hay muerte, para sanar y para salvar a todo aquel que invoque su nombre. Y si tú lo crees, deberías decir amén. Yo creo en el Señor Jesucristo, resucitado con poder. Nuestra predicación es sólida porque Cristo resucitó y ha sido puesto sobre todo. Eso es lo que predicamos. Y nuestra predicación es invitar a la gente a creer en Jesús, a conocer la vida eterna. Creer es confiar en Jesús, confiar en aquel que lo cambia todo y que está sobre todo. Por eso hablamos de un antes y un después de Cristo Jesús en la vida de cada uno. Sin Dios, el ser humano está en un estado de muerte espiritual, destinado a una eternidad sin Dios. Pero en Cristo todo cambia. Creer es ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay una nueva identidad en Cristo, hay herencia en Él, hay pertenencia a su familia como lo hemos estado viendo, hay propósito, hay llamado, pero parte esencial es mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Un verdadero hijo de Dios lo es de forma definitiva y para siempre. No puedes llevar una doble vida. Cuando Dios te toma como hijo, no te deja. No te abandona, no te olvida. El enemigo no te puede tocar. No hay maldición que te pueda afectar. Los hijos de Dios son herederos. Los hijos de Dios son amados, fortalecidos y protegidos por Dios. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debes saber que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, ya no eres esclavo. Hay una canción que dice eso justamente. Vamos a entonar esta otra canción. ¿Están de acuerdo? Cantamos un poquito más. Dice: ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Díselo de nuevo: ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y también cantábamos hace unos instantes: culpable ya no soy, huérfano ya no soy. ¿Y qué somos? Soy redimido, soy perdonado, soy hijo del gran rey. Dile de nuevo, dile: esclavo ya no soy, esclavo ya no soy, huérfano ya no soy, soy redimido, soy perdonado, soy hijo del gran rey. No dejes que el enemigo te diga lo contrario. No dejes que el enemigo te engañe y te haga creer que no eres lo que acabas de declarar. Redimido, perdonado. Hijo, creer
es saber todo eso. Creer es ya no estar bajo el dominio del enemigo. Dejar de creer en sus mentiras y empezar a creer en la verdad que Dios dice de ti. Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Como lo hemos estado viendo, hay una realidad espiritual, hay un enemigo queriendo distraernos, alejarnos de Dios, hacernos caer, tentarnos. Debemos, como hijos de Dios, mantenernos firmes, conocer la verdad y vivir según esa verdad. Por eso Cristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso está en Juan 8:31. Nada puede hacerte libre fuera de Cristo Jesús. Esa es la verdad que te hace libre. Pero al ser libres, al conocer la verdad, también debemos mantenernos en esa verdad. El enemigo vendrá con toda clase de engaños y astucias para sacarnos de la verdad. Eso fue así desde el principio, y en una ocasión, de hecho, y en varias, en realidad Pablo tuvo que escribirle a unos hermanos porque unos falsos profetas predicaban herejías, cosas que estaban confundiendo a la gente, haciéndoles volver a su vida de antes de Cristo, haciéndoles creer que por la ley del Antiguo Testamento serían salvos. Y Pablo les reprocha con mucha severidad, diciéndole en Gálatas 1:6, dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Así comienza prácticamente su carta y luego aclara diciendo: y ni siquiera es que haya otro evangelio, pero más bien que ciertos individuos están sembrando confusión. Y Pablo habla de una forma muy severa diciendo: mismo si fuera un ángel del cielo que les viene a anunciar otro evangelio, que caiga bajo maldición. Hay un solo evangelio, un solo camino para ser salvo, una sola verdad, y es Cristo Jesús. No permita que el enemigo lo engañe, no permita que el enemigo lo aleje de la verdad de la palabra. Muchos se confunden, muchos se pierden, pero si tu fe está fundamentada en Cristo, en su palabra, tú no te moverás y no te dejarás engañar por el enemigo. También creer es ser libre de pecado. Libre de las mentiras del enemigo, libre de su dominio, libre del pecado. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres del pecado, libres de la muerte eterna, libres de muchas cosas, libres de la condenación, de las mentiras del enemigo, libres de toda atadura, de toda maldición, de todo poder del enemigo. Creer en Jesús es ser libre, es entrar en una nueva realidad. Pero para llegar a estas realidades espirituales hay que creer. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque. Por eso la importancia de predicar. La evangelización, es decir, la predicación del evangelio, en otras palabras. Invitar a personas a la iglesia a compartir quién es Jesús. No es una de las tareas de la iglesia, es la única. Es nuestra misión, es nuestra tarea. Todo lo que hacemos es para dar a conocer a Jesús. Todo nuestro esfuerzo, toda actividad refleja el gozo, la alegría, la paz, el amor de Cristo, la compasión que Cristo nos ha mostrado. Somos el pueblo del evangelio. Necesitamos como pueblo tener una vida íntegra. Nuestra predicación debe ir acompañada de ilustraciones y de aplicaciones. Es decir, no es solo hablar, es actuar. No es solo hablar, es también reflejar quién es Él, reflejar su amor, reflejar la verdad de su palabra, reflejar su perdón, reflejar la paciencia de Dios. Quizá alguien debiera decir: amén, yo seré más paciente. Amén, seré más paciente. Amén, lo haré. Reflejar la bondad de Dios, reflejar la victoria de Cristo en la cruz. Tenemos un rey victorioso. Comienza a vivir como alguien que sabe que su Dios vive y reina, que sabe que tiene la victoria, que sabe que vale la pena conocer a ese Dios, acercarse a Él, vivir para Él. Vive el evangelio y predica. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 1, versículos 7 y 8, dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, hermana, no se avergüence de su fe. Predique la palabra. Esa es su única misión. El ejército de Dios avanza al predicar el evangelio.
Antes de partir, el Señor Jesucristo nos dio una sola comisión, y eso está en Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que nos dijo Jesús. Una tarea, predicar, pero también una promesa: estoy con ustedes. Por lo tanto, pidámosle que nos dé sabiduría para predicar, para saber qué decir y ser capacitados por Él. A veces una simple invitación: ven a la iglesia. A veces un testimonio, lo que Dios hizo en tu vida. A veces al saludar a alguien, al preguntarle cómo está, al ver a alguien quizá afligido, invitarlo a la iglesia para que venga a conocer a tu Dios de amor, a tu Dios que da fuerza, que da consuelo, y que pueda saber con cuán grande amor Cristo lo ama, cómo dio su vida en la cruz. Predicar es dar a conocer a Cristo. Y una cosa debemos saber: el Espíritu Santo es quien convence. Usted abre su boca para hablar y puede hacer todo el esfuerzo para hablar con sabiduría, pero lo más importante es que el Espíritu Santo hable al corazón. Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, dice: no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Habla y confía en el poder de su Espíritu. Habla y confía en el Evangelio de Jesús. El poder y la autoridad no vienen de ti, vienen de su Espíritu, de su palabra. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso está en Romanos 1:16. Por eso predica, abre tu boca, no temas. Pablo le insiste a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, le dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. No hay nada más importante y precioso que predicar. Todo otro mensaje, toda otra ayuda para la humanidad es temporal. Gloria a Dios por la medicina que nos permite curar enfermedades. Gracias al Señor por la sabiduría, la ciencia que nos permite desarrollar remedios. Pero el Evangelio es un remedio eterno para salir de un estado de muerte eterna. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo dio su vida por ti y por mí. Él murió para darnos vida. Estábamos destinados a una eternidad sin Dios, pero en Cristo estamos destinados a vivir en su presencia como hijos, como herederos, como pueblo santo de Dios. Y no habrá más maldición, no habrá llanto ni dolor, porque estaremos eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos, eso es lo que sabemos que va a ocurrir. Eso es lo que Cristo ha abierto, ha permitido para nosotros. Eso es el Evangelio en el que creemos. Sin merecerlo, Dios nos amó. Y sabe, creemos en Dios, pero también debemos creerle a Dios, creer en su palabra. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios es que creer en Dios es simplemente creer que existe. No cambia necesariamente tu vida. Solo crees que existe, pero no le pones necesariamente cuidado, no tiene peso en tu vida. Estás ajeno a su palabra, a su promesa, a sus advertencias. Muchos viven así. Ahora, creerle a Dios es creer en su palabra. Creer que se ha revelado a través de la persona de Jesús. Creer que en Él tenemos esperanza. Creer que en Él no hay condenación. Creer que tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Creer que eres heredero de promesas eternas. Creer que eres su hijo. Creer que eres tu paz en la tormenta. Creer que nada ni nadie te puede separar de su amor. Creer que eres justificado por la fe. Y no importa tu pasado, porque ahora eres nueva criatura y lo que importa es tu presente y tu futuro con el Señor. Creer que eres perdonado. Creer que eres amado. Que tu vida eterna comienza desde el momento en que haces de Jesús tu único Señor y Salvador. Creerle a Dios es creer en el Evangelio. Y creer que el enemigo ya no te puede hacer daño.
Dejar de vivir atormentado, dejar de tenerle miedo, creer que estás seguro en las manos del Señor, creer que no tienes nada que temer, creer que su Espíritu Santo está contigo, creer en Dios. No trae gran cambio en tu vida, pero creerle a Dios y dejarlo actuar en tu vida, eso lo cambia todo, porque comienzas a vivir como hijo del Rey, comienzas a tomar decisiones sabias guiadas por su palabra, sabiendo que su Espíritu mora en ti y que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es creerle a Dios, empezar a vivir y aplicar las realidades espirituales a tu vida, a tu diario vivir, todos los días de tu vida, confiando en el Señor. Y saber creerle a Dios también es darte cuenta que realmente el mundo está lleno de tinieblas, que el mundo está sin esperanza. Te das cuenta que la palabra dice la verdad cuando dice en Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vivimos en un mundo de tinieblas. Así un poco como se está poniendo la sala en este momento. Pero nosotros como hijos de Dios somos luz. Cristo vino, rompió toda cadena, todo yugo de maldad y comenzamos a brillar como una lucecita que brilla en la oscuridad. Lo voy a invitar, todos los que tienen un teléfono pueden sacarlo ahora y prender esa pequeña luz. ¿Sabe lo precioso como podemos ver en esta sala hoy? Es que estábamos a oscuras hace unos instantes, pero con cada uno que prendió una pequeña luz, empezó a brillar esta sala nuevamente. Siempre es la luz de Jesús, pero Jesús te creó único y tú que eres único puedes alcanzar de una forma única a otra persona. Y quizás tú estás al lado de alguien que no tenía celular, pero está siendo alumbrado por tu luz, la que tú tienes en este momento. Y puedes alcanzar de una forma única a una persona con tu forma de hablar, con tu conocimiento, con tus vivencias con Dios, con tu testimonio, pero sobre todo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y al predicar esa palabra es como si estuviéramos encendiendo, así como ahora estamos haciendo, encendiendo una luz cada vez que alguien cree en el Señor Jesucristo, por tu predicación, por tu testimonio. Y de pronto el mundo comienza a brillar un poco más. Porque como cristianos nos tomamos en serio nuestra misión de predicar, ganando multitudes para Cristo, una persona a la vez. Pero para eso debes predicar. Por eso Pablo lo dice tan claramente en Romanos 10, 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Iglesia, Nueva Vida, tú y yo somos enviados a predicar. Tú y yo somos enviados a hacer luz en las tinieblas. Como esa canción preciosa que dice, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Lo decimos una vez más juntos, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y mientras esa luz no sea encendida en los corazones, el corazón humano sentirá un vacío hasta que llegue esa luz de Cristo a ellos.
Y una vez que esa luz ha sido encendida, una vez que el mensaje del Evangelio ha sido predicado y ha transformado, debemos cuidar nuestros pies, nuestro caminar como hijos de Dios, sabiendo que como muchas veces lo digo, nuestra predicación no es solo con palabras, nuestras predicaciones también, nuestro testimonio de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, mismo de pensar, nuestra forma de vivir nuestra fe. Nuestra identidad en Cristo debe ser tan fuerte que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que esa sea tu forma de vivir, que esa sea tu entrega al Señor. Que también podamos decir, como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué estás dejando que crezca en tu vida? ¿Qué es lo que has puesto en alto en tu corazón? Cuando la gente te mira, ¿qué ve? Porque créeme, la gente ve algo. La gente se hace una idea de quién eres. Miren, así es, miren cómo es, mira, se actúa, mira, así piensa. Eso es lo que dice, ese es su vocabulario. Y cuando se enteran que eres cristiano, nos ponen a todos en el mismo barco. Así son los cristianos. Así hacen ellos, eso es lo que piensan. Y ahí se hace también una idea no solo de quién eres tú, pero de quién es tu Dios y de cómo es su pueblo. Dios decidió darnos el privilegio y la responsabilidad de representarlo. Su reputación como Dios santo, justo, amoroso, bueno, reposa sobre su pueblo. Qué gran privilegio nos ha dado el Señor. Pero por eso la importancia de comprender quién eres, tu identidad en Cristo. Y lo primero que debe definir nuestra identidad es lo que dijo Cristo Jesús. En Juan 13:35, de este modo dice, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Quiere cuidar su caminar, quiere vivir y caminar según el Espíritu. Aplique esta palabra. Quiero hacerte esta pregunta, ¿cómo está tu amor por tu hermano? Si piensa en el hermano que le cae bien, es súper fácil, ¿verdad? A su mejor amigo en la iglesia, mi amor, está súper bien, yo lo amo, lo adoro. Pero le voy a poner un desafío. Algo un poco más difícil, el tipo de desafío que Cristo nos da. Piensa en aquel hermano que te cae mal. ¿En serio? Piense en algún hermano o hermana que no te saludó hoy día muy bien. Piensa en algún hermano que sirve contigo, quizás en tu mismo ministerio, pero que considera que quizás no lo hace tan bien como tú. Quizás a veces llega medio tarde, que falta de respeto. Tú te esfuerzas por llegar temprano y él llega tarde. Piensa en aquel que secretamente en tu corazón has llegado a pensar que eres mejor que él. Piensa en aquel que te cuesta saludar cuando está cerca tuyo. Y no me diga que no hay ninguno así. Si ha estado un tiempo en la iglesia, ya debe haber alguno por ahí que cuando lo ve cerca, ay, Señor, ojalá no me vea. Voy a tener que ya poner la sonrisa. Ay, que duele. Hola, ¿cómo estás? Y ahora que tiene a esa persona en mente, ahora sí responde a la pregunta, ¿cómo está tu amor por tu hermano? Y ahora viene una pregunta peor, que no te va a gustar, que atacará directamente algo que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones, que refleja también nuestra madurez espiritual. ¿Qué tal si aplicas con esa persona lo que dice Filipenses 2:3? Y los que no saben están todavía contentos, pero los que sí saben quisieran que ese versículo no existiera, pero existe, está en la Biblia. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es fácil hacerlo con un amigo, pero con alguien que te cae mal, con alguien que tu corazón ha decidido que tú eres superior, que tú eres mejor, que tú haces mejor, que tu esfuerzo vale más. ¿Cómo es considerarlo superior? ¿Cómo va a hacer eso? Difícil. Pero quizás ese hermano que a veces llega tarde tiene una lucha que tú no conoces. Quizás el hecho de simplemente llegar a la iglesia, llegar a servir es una lucha para él. Quizás en su hogar, en su corazón, en su familia. Quizás una lucha secreta que nadie conoce. Quizás su salud, quizás su familia. Pero servir es un refrigerio en su vida. Sirviendo, el Espíritu Santo lo renueva, lo restaura, lo vuelve a levantar, le da aliento, fuerzas para continuar. Y a pesar de su lucha, Él viene. Y quizás ese hermano que a veces no lo hace tan bien como tú, lucha con temores. Temores de justamente no hacer las cosas tan bien. Y esos temores le causan ansiedad, nervio y le impiden hacer las cosas
tan bien como tú. Quizá ese hermano o esa hermana se da cuenta que no lo hace bien y se da cuenta cómo lo miras. Quizás le consume el sentimiento de culpabilidad, pero obedeciendo a la palabra sigue sirviendo con amor, persevera, da lo mejor que puede y viene para ser parte del pueblo de Dios sabiendo que tiene un lugar en medio nuestro. Quizás es tiempo para ti de poner eso ante el Señor y arrepentirte y demostrarle a ese hermano, a esa hermana que lo amas, que es parte de la familia. Que a pesar de la lucha estamos aquí para sostenerlo, para estar juntos como pueblo de Dios, que aunque sea difícil, el Señor está con él en medio de la tormenta. La iglesia, todos nosotros estamos para acompañarlo, enjugar sus lágrimas, consolarlo, levantarlo, que no importa si a veces se pone nervioso, a todos les pasa. Somos hijos de Dios y todos juntos avanzamos siendo la familia que Dios estableció, el pueblo que trae luz a las tinieblas. Quizás es tiempo de evaluar tu corazón y arrepentirte si has dañado. Si has sido esa persona que no ha mostrado amor por su hermano o su hermana, que no ha sido paciente. Y no estoy hablando aquí de dejar a un lado la excelencia con la que se sirve en la iglesia. Son dos cosas distintas. Estoy hablando que somos excelentes. Seguimos con la excelencia, pero seguimos dando el ejemplo también en el servicio a un Dios excelente, pero un Dios de amor. Un Dios que ama, un Dios que da lo mejor, un Dios que se entrega por personas que no lo merecían, pero a pesar de todo se entrega, a pesar de todo perdona, a pesar de todo levanta, da otra oportunidad, te vuelve a decir: eres mi hijo y eres perdonado. A ese Dios servimos y ese Dios tenemos que reflejar en cada acción, cada palabra, todo lo que hacemos con nuestras vidas. Es tiempo que nuestra identidad se refleje en nuestro comportamiento ejemplar en toda situación. De esta forma sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es tiempo de agregar nuestro granito de arena. A veces encontramos que es tan pequeño lo que vamos a hacer, lo que nosotros hacemos. Nos parece poco, nos puede parecer insignificante, pero ese granito de arena, esa gotita de agua que agregas puesto en las manos del Señor, es multiplicado y se transforma en un océano de bendición. Caminar en el Espíritu es caminar en amor, confiando en el Señor y de gloria en gloria, de victoria en victoria, sabiendo que en sus manos eso es multiplicado y juntos empezamos a reflejar el amor, la excelencia de nuestro Señor. Eso es lo que hacemos juntos como pueblo, como iglesia. También caminar en el Espíritu es hacer que nuestros pies nos lleven cada vez más cerca de Cristo, más cerca de su gloria, más cerca de su amor. Llevarnos a diario a su presencia en oración, a su conocimiento, en la lectura de la palabra. 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mientras más tiempo pasas en su presencia, más te pareces a Él. Mientras más lo conoces, más lo puedes dar a conocer. Cuida tus pies, cuida el lugar donde caminas y acércate cada día más. Hay un canto también que dice: majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia, tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Dile de nuevo: tu amor me cambia. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Una última vez: majestad, majestad, majestad. Tu amor me cambia al habitar, sí.
presencia de tu majestad. Y puede hacerte la pregunta: ¿dónde te están llevando tus pies? ¿Dónde estás habitando a diario? Pablo nos invita a caminar con ese celo por el Señor, ese deseo de estar cerca de Él, de predicar su palabra, celo de estar cada día caminando según el Espíritu y mantenernos firmes, dispuestos en todo tiempo a predicar su palabra y permanecer en ella. Si no nos cuidamos, podemos fácilmente ser engañados. Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Hay quienes emplean métodos engañosos para alejarnos del Señor, para apartarnos de la verdad del Evangelio. Y si no logran robarte tu fe, al menos para que no la vivas plenamente, para distorsionarla. Por eso la importancia de la firmeza, de conocer la palabra, de leerla, para no ser engañado. Por eso la importancia de la iglesia, para ser instruido, para ser guiado. En este texto Pablo está hablando de todos los regalos de Dios para la iglesia y acaba de hacer una lista de todos los que enseñan, líderes, pastores, maestros. Cada persona que está dentro de la iglesia es llamada y se prepara para enseñar la palabra con excelencia, instruir y guiar el pueblo de Dios para llegar desde la palabra a una unidad. Así lo dice Efesios 4:13, un versículo antes. De este modo dice: todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, creciendo juntos, aprendiendo juntos, avanzando juntos. Pablo le escribe también a Timoteo en 2 Timoteo 2:15: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Debemos ser conscientes de lo siguiente: si Pablo advierte a Timoteo diciendo que se presente a Dios aprobado, es porque se puede presentar a Dios sin ser aprobado. Si Pablo le habla de la importancia de interpretar rectamente la palabra de verdad, ¿quiénes somos nosotros para no tomar en serio, para no valorar el estudio y la interpretación correcta de la palabra? Por eso en la iglesia valoramos mucho el estudio serio de la Biblia. Por eso el esfuerzo de hacer el instituto bíblico. Por eso los cursos gratis del ABC de la fe, crecimiento, comprender lo que lees. Hay enseñanzas que pueden ser destructivas. Y aquí Pablo le enseña a Timoteo cómo lidiar con eso. Prepararse, estudiar, hacer las cosas bien. La palabra esfuérzate viene con la idea también de hacer algo con diligencia, con excelencia, pero también con la idea de tener ese sentimiento de urgencia. Urgencia por hacerlo bien. Hay una urgencia de predicar la palabra con excelencia. Una urgencia de que tus pies estén ya calzados con ese celo de compartir la palabra. Hay un mundo que se muere y que se aleja cada día más de Dios. Un mundo que no quiere escuchar razón. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos levantarnos con autoridad y predicar. Y ahora cuando hablo de autoridad, algunos quizás se imaginan cosas que no reflejan el pensamiento bíblico de autoridad. Algunos quizás se imaginan que autoridad quiere decir gritar, hablar muy fuerte así, porque eso es autoridad cuando digo las cosas fuertes. Autoridad no es gritar, no es hacer un show. Al Señor no le interesa eso. Cuando nos imaginamos la intervención divina, la autoridad de Dios, nos imaginamos a Dios haciendo cosas así grandiosas, espectaculares, con ruido, con gran poder, con fuerza, pero no siempre es así en la palabra. A veces la palabra muestra todo lo contrario. Alguien que realmente tiene autoridad no necesita demostrarlo con grandes escándalos. ¿Cuántas veces Cristo nos sanó en secreto? Eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Sana a alguien y luego le dice: no le diga a nadie. No le diga, o lo saca fuera de la aldea, lo sana solo y le dice: ni siquiera vuelva a la aldea, no lo digas. En Marcos 8:22, por ejemplo, con un ciego. O mismo en el Antiguo Testamento, Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1, la palabra dice que en su corazón estaba ella entristecida y en su corazón oraba al Señor. Y la Biblia nos dice que ni siquiera salían palabras de sus labios, que hablaba en su corazón y que sus labios apenas solo se movían. Pero el Señor escuchó su clamor y respondió y le dio un hijo que sería más tarde el profeta Samuel. La autoridad no se basa en hacer un espectáculo. El espectáculo es para ser visto por los hombres. A nosotros nos interesa ser vistos por el Señor.
aprobados por el Señor. La verdadera autoridad espiritual no depende de lo que los demás digan de ti, depende de lo que el Señor ha puesto en ti, lo que Él dice de ti, si Él te aprueba o no. Tú no necesitas hacer tu propia promoción, el Señor lo hará por ti y te llevará donde Él necesita que estés. Alguien con el afán de promocionarse solo a veces muestra un corazón desenfocado espiritualmente, que pone su confianza en su fuerza, en sus capacidades. A veces una muestra de orgullo también. No, me necesitan, tengo que decir lo que hago. Hermano, deje que el Señor lo guíe, que el Señor abra camino, que el Señor lo ponga donde tiene que estar. Eso es caminar también en el Espíritu, caminar en humildad, caminar esperando en el Señor. Gálatas 5:16 dice, vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la carne. A veces disfrazado en querer servir, está más bien un deseo de la carne. Aprende a esperar en el Señor, a confiar en Él, que tus pies estén cimentados en Cristo, que tus pasos sean guiados por su Espíritu y que las obras de tu carne mueran. Gálatas 5:19 en adelante. Pablo escribe, las obras de la carne que se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y luego dice en Gálatas 6:8, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Calzarse con la disposición de predicar el Evangelio. Es mantenerse también firme en nuestra fe y compartirla. Y hoy hago un llamado a toda la iglesia a tomar en serio esta misión y aportar un granito de arena. Invita a alguien a la iglesia. Llenemos esta sala de personas que necesitan conocer a Cristo. Gente que quizás se ha apartado, que ha sido herida o que simplemente nunca ha conocido al Señor. Así como Cristo comisionó a sus discípulos, hoy quiero darles esta misión, o más bien recordarles esa misión. Que tu vida ya no sea una vida pasiva, activa tu vida espiritual. Predica, hagamos juntos nuestro trabajo de evangelizar. Pero hoy también les compartí la importancia de vivir y caminar según el Espíritu. Quizás mientras leía este último pasaje y nombré las obras de la carne, pudiste reconocer que algunas de esas están aún arraigadas a tu vida y que quizás no estás firmemente cimentado en la verdad de la palabra, en lo que el Señor te instruye. Quizás sigues viviendo en eso, sigues haciendo esas cosas y necesitas ser libre de ellas. Es hora de entrar en la victoria que Cristo te da. Es hora de ser parte del pueblo de Dios y confesarle tus pecados a Cristo para ser libre. Es hora de dejar que Cristo te acompañe, te guíe. Nunca lo repetiré demasiado. La iglesia está para acompañar, para representar al Señor, tanto para predicar como para ayudarnos a avanzar, a entrar en la victoria que Cristo te ha dado. Por eso hay un equipo de consejería, por eso hay un equipo de oración después de cada servicio. Si tú estás aquí luchando con algo, te invito a entregárselo a Jesús en oración. Y vamos a orar juntos en unos instantes. Si tú estás aquí y sientes que estás firme en tu fe, recuerda que la palabra también dice en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Vamos a orar juntos también, para que tus pies se mantengan firmes, como nos enseña el apóstol Pablo. Si tú estás aquí y es primera vez que escuchas hablar de lo mucho que Cristo te ama y quieres conocerlo, entregarle tu vida, seguirlo, entrar en esa realidad espiritual de la que hemos hablado, de su victoria en la cruz, su victoria sobre el pecado, que es una victoria definitiva y para siempre, sobre las fuerzas del mal, sobre las tinieblas, puedes hacerlo hoy. Lo que tienes que hacer es creer y decirle en oración que le entregas tu vida, que lo quieres seguir. Y si no sabes hacerlo, nunca has orado antes, no te preocupes, porque vamos a acompañarte, vamos a hacer una oración juntos. Y voy a invitar a toda la iglesia
a que la pueda repetir conmigo, acompañando a los que oran por primera vez. Vamos a orar juntos al Señor. Repitan después de mí, díganle: Señor Jesús, gracias por tu perdón, gracias por la cruz, gracias por tu amor, gracias porque en ti soy libre, soy perdonado. Hoy te entrego mis cargas, mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. A partir de hoy quiero seguirte. Afirma mis pasos, transforma mi vida, llena mi corazón de tu amor y de tu Espíritu Santo. Sé que nunca más estaré solo, porque ahora soy hijo tuyo. La victoria de Cristo también es mi victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y podemos decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor por esa victoria definitiva y eterna de la cruz del Calvario, que sigue trayendo libertad, transformando vidas, porque Jesús en la cruz venció